activando tus dones. La semana pasada estuvimos hablando de los dones que Dios nos ha dado al nacer. 7 de ellos, que es percibir, servir, administrar, que es el de compasión, el de dar, el de servicio, el de animar. Y hablamos de 7 dones que son irrevocables y que se nos dan al nacer. No importa si creemos o no en Cristo, esos se nos dan. Y que muchas veces esos dones están en nosotros, pero algunos los hemos escondido y no los estamos desarrollando. A veces los dones se pierden porque hemos recibido mucha frustración, nos ha ido mal en un negocio. Por ejemplo, ¿cómo podría desanimarse alguien que tenga el don de administración? Pues que hizo algo y no le fue bien, o 2 veces no le fue bien, y ya yo no voy a ser líder, ¿verdad? Yo no voy a ser administrador, y eso quedó desactivo. Ahí está, pero tenemos que activarlo. Entonces a veces se cambia ese don por depresión, por desánimo, por decepción de la vida, de las cosas. Entonces tenemos que activar ese poder en nosotros. Eso estuvimos hablando. Y ahora, algo importante, el día de hoy vamos a hablar de los dones que da el Espíritu Santo. Esos dones se te dan cuando tú vienes a Jesucristo. Y recuerdo ahorita el texto que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo: aviva el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos. Entonces, hay dones que se imparten de parte del Espíritu Santo, pero el avivarlos y el mantenerlos, ¿quién se va a encargar? Diga conmigo, yo. Cuando Pablo le dice aviva, es como un ejemplo, es como decía un reformador: atícenle, porque el fuego por naturaleza tiende a apagarse. A ver, todavía por aquí habrá mujeres que ponen tortillas en el comal y echan leña al fogón. Bueno, sí hay, ¿verdad? Muchas, no levante la mano. Pero usted ve que si no le pone leña, el fuego tiende a apagarse. Pareciera ser que así son los dones que el Señor nos da. Si nos dejamos de practicarlos, dejamos de ejercitarlos, pues ya cuando acordamos estamos bien naturales, ya como muy cuadrados. Pero el Señor quiere bendecirnos con sus dones, quiere darnos esa bendición. Ese es su plan. Quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12 versículo 8, porque a dice: es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, número 1, son 9 dones. A otro palabra de ciencia, número 2. A otro fe, número 3. A otro sanidad, número 4. A otro hacer milagros, número 5. A otro profecía, número 6. A otro discernimiento de espíritus, número 7. A otro diverso género de lenguas, 8. Y a otro interpretación de lenguas. Y todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo: Padre Celestial, yo recibo tu palabra y quiero ser portador de tu gloria. Quiero que tus dones los impartas sobre mi vida. Quiero servirte a través de ellos, Señor. Yo me pongo a tu servicio. Y Padre, dones que me has dado y los he ocultado, Señor, que sean avivados en este día por el poder de tu palabra, Señor. Yo entrego mi voluntad y quiero andar en ella por Cristo Jesús. Amén. Así es que los 9 dones espirituales el Espíritu Santo los da como Él quiere, mientras los 7 pasados son dados al nacer. Esto es difícil decir que alguien posea el don. Los dones espirituales nos poseen a nosotros. Es decir, aunque Dios me use para sanidad, no podría yo decir que yo tengo el control del don de sanidad. Porque si alguien dice que tiene el don de sanidad, entonces le vamos a sentar ahí 15 enfermos y vamos a decirle: ok, tú tienes el don de sanidad, a ver, sánalos. Y descubrirá que a lo mejor de los 15 sanan 5 o 3. ¿Y por qué no sanaron los demás? Dar una explicación. Pero porque dice ahí que los dones son dados como el Espíritu Santo quiere, en el momento que Él quiere. Incluso yo he visto a veces cuando Dios nos usa en el don de profecía, hay personas que vienen y te dicen: Dios te ha dado una palabra para mí. Y ves a la persona y dices: no, está vacío para esa persona. Pero luego vas pasando y el Espíritu Santo te habla y dile: voltea hacia atrás, ve a esa persona y dile esto.
Dios no regresa, ¿no? Dios te dice eso porque es el Espíritu Santo obrando como Él quiere en esos dones. Ahora, algo muy importante, el que alguien tenga dones no tiene que ver a veces con santidad o que Dios lo aprueba. La iglesia de Corinto no era una iglesia, digamos, muy espiritual o una iglesia muy santa, según lo relata ahí toda la carta, pero era la iglesia que más abundaba en dones. Es decir, que los dones vienen por la fe, los dones vienen por creer. Es decir, a ver, Señor, yo siento aquí, tú has puesto ese sentir, a mí me encantaría orar por enfermos. Y entonces tú tienes fe, ves a los enfermos en tu mente sanando, que el Señor te está usando y tú te pones a orar por enfermos. Entonces es por medio de la fe. Ahora, dice ahí Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que, entonces ya del pastor que ahí teniendo dones me puedo ir al infierno, al castigo eterno, mejor ni le buscamos a los dones. No. Lo que aquí está diciendo es que habrá personas que usan el nombre de Cristo para su provecho y que Dios lo va a permitir. Pero no quiere decir siempre que alguien, porque Dios lo usa para sanidad, para milagros, para profecía, no quiere decir que esa persona está aprobado siempre por Dios. Entonces esto lo marca así. Pero nosotros, ¿qué vamos a buscar? Mano derecha vamos a tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros, y es la prioridad, y hay que buscarlo y hay que vivirlo. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Casi los estoy describiendo a ustedes, ¿verdad? Que ustedes tienen todo esto. Y la otra mano, en la mano izquierda vamos a tener los dones del Espíritu, porque los dones es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el carácter de Cristo, mano derecha, y mano izquierda necesitamos el poder de Cristo. Y dice, bueno, ¿y eso es bíblico? Sí. Cuando vino Jesús, sanaba enfermos, hacía milagros, echó fuera demonios, juntó a 12 apóstoles y los capacitó y los preparó y les dio poder para que sanaran enfermos, echaran fuera demonios, hicieran milagros. Esto es la vida del evangelio. La iglesia cristiana no es una vida natural, es una vida sobrenatural, y debemos despertar la fe para vivir en ese poder del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, debemos tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos, dice que los dones no deben ni rechazarse ni ignorarse. Cuando vemos Corintios, es magistral, Corintios 12, toda la Biblia, pero ahí me encanta todo esto, cómo lo expresa Pablo. Corintios 12 habla de los dones, Corintios 13 habla del amor, como que nos equilibra, pone ahí el aro en el centro, se me fue la palabra, ¿no? Pero el que controla ahí el equilibrio en el centro. Y empieza a decir, no queremos personas que tengan dones de milagros, sanidad, pero han perdido el fruto y no tienen amor, son orgullosos, arrogantes, lo toman para su gloria. No queremos eso. Y entonces empieza a decir, les muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si diese todos mis bienes, si hiciese milagros, si conociera secretos de la ciencia, dice, y si no tengo amor, nada soy. Ya ve, pastor, entonces lo que nada más importa es el amor. No, importa todo. No dijo que entonces los dones no importaban. Estamos hablando que él está entrando en un equilibrio. Ahora, el capítulo 14 de Corintios empieza a hablar de cómo pastorear los dones, porque los dones deben ser ejercitados, deben ser pastoreados, deben ser juzgados, supervisados, según lo que relata la Biblia en Corintios 14. Es decir, que es magistral todo esto para que nosotros podamos vivir. Nadie puede decir, bueno, Dios me manda a mí solito y nadie me tiene que juzgar. No, ahí dice que los dones tienen que ser como una escuela. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había una escuela de profetas. Y los profetas se les preparaba, traían, por ejemplo, Elías nos habla que tenían escuela de profetas. Y esto se debe de ejercitar. Y creo que lo debemos de trabajar más en la iglesia para poder ejercitar esto. Ahora, bien importante,
siempre que Dios te use, y hoy vamos a hacer unos ejercicios, así ve aumentando tu fe. Cada vez que Dios te use, siempre llévale la gloria a Dios, no te quedes con ella. Cuidado cuando alguien viene y te dice: este hermano, cuando usted oró por mí, Dios me sanó. Que Él reciba toda la gloria y poder decir: Señor, gracias por usar este portador tuyo, ¿no? Les voy a platicar una anécdota, no lo busquen en la Biblia porque no lo va a encontrar. Platican que llegó un burro al pesebre y estaban todos sus amigos burros, y llegó este burro bien emocionado y les dijo: ¿qué creen? Y los demás así como: ¿qué? Y algo ha sucedido en mí, me he hecho famoso, toda la gente me está aclamando y me está diciendo que yo soy importante. Y todos los burros estaban sorprendidos. ¿De qué habla Cuando yo entraba a Jerusalén, ¿qué creen? La gente me aclamaba y me echaba porras y cortaban palmas y me ondeaban y se quitaban sus mantos y los ponían sobre el piso para que mis pezuñas no pisaran la tierra. Y yo veía cómo me aplaudían. Y un burro le dijo: burrito, no era a ti, era al que cargabas, a Jesucristo de Nazaret. Muchos de nosotros solamente somos portadores de su gloria, cargamos la gloria de Dios, pero nunca te quedes con ella porque Él no comparte su gloria. ¿Estamos? Dios te va a usar a ti con grandes cosas, créelo, di amén. Ahí es cuando hay que decir amén. Sí te va a usar con grandes cosas, pero siempre le vas a llevar la gloria al Señor. Y cuando yo miro aquí, entonces, todo lo que nos dice cómo debe moverse, llegamos a los 9 dones del Espíritu Santo, y hay 3 grupos. El primer grupo se le llama dones de revelación, es decir, que Dios, que es el de sabiduría, el de ciencia y el de discernimiento de espíritus, te viene por revelación. Te puede venir una visión, te puede ser revelado en un sueño, te puede ser traído a tu mente, a tu espíritu, para discernir algo. Y entonces, por ejemplo, este grupo de dones de revelación, el primero es de sabiduría. Hay una sabiduría general que todos necesitamos para cometer menos errores, ¿verdad? Todos necesitamos sabiduría. Sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento que tenemos, porque muchos podemos tener mucho conocimiento, pero muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vida, y para eso se necesita sabiduría. La sabiduría, la general que todos debemos tener, pero aquí está hablando de un don de sabiduría especial. Y aquí necesitamos personas que digan: Señor, yo quiero ese don. Dice que se anhelan los dones, y esos dones es la capacidad de resolver problemas aparentemente imposibles, difíciles. Qué maravilloso que tuviésemos varias personas en la iglesia solucionando problemas a través de este don. Hermano, tengo bronca, tengo este problema tan fuerte y no sé qué hacer. Por ejemplo, uno de ellos relata la Biblia. Jesús usó este don de sabiduría preciosamente. Me acuerdo ahorita el de Salomón. El de Salomón, la historia relata que había 2 mujeres que dormían, no sé si en el mismo petate o en la misma cama, pero dice que las 2 habían dado a luz y tenían los bebés, pues yo creo que eran bebés pequeñitos de la misma edad. Y dice que una mujer que al dormirse, al voltearse dormida, aplasta a su hijo y su hijo se muere. Y entonces la otra, cuando ella despierta y ve a su hijo muerto, y lo agarra y va y lo cambia por su vecina que estaba dormida a un lado, que estaba vivo, y lo cambia. Y cuando la otra mujer despierta, dice: este no es mi hijo. ¿Verdad que toda mamá conoce a su hijo? Pues aunque se parezcan, pero dices: este no es mi hijo. Y dice que empezaron: no, si es tu hijo, el que tú mataste al tuyo, este es el mío, el que vive. Y estaban echándose un pleito. Entonces fueron ante Salomón, y para que les hiciera justicia, y entonces cada quien decía: no, que el que se murió es mío, no, que no. Y entonces, espíritu de sabiduría, Salomón dice: traigan al niño que está vivo, traigan la espada, córtenlo y denle la mitad a cada una. Tú te dirías: está bien loco, que eso no es sabiduría. Y la que era la madre dijo: no, prefiero que mi hijo viva, que se quede ella con él. Y la otra dijo: sí, que nos den la mitad cada quien.
Y entonces Salomón dijo: este hijo es de aquella que quiso que no muriera. ¿Verdad que eso es sabiduría? Dice: a mí no se me hubiese ocurrido algo así. Eso se llama cómo resolver problemas. Hay otro don que es de revelación, que es el de ciencia. El de ciencia es conocer el pasado o el futuro en ciertos momentos. Jesús lo usó, por ejemplo, cuando va con la samaritana y le dice: 5 maridos has tenido. Usó el don de ciencia, de conocer el pasado, de conocer también el futuro. Jesús en una ocasión les dijo: vayan y traigan el asno y van a encontrar esto, y va a preguntarles a alguien de por qué desatan ese asno y si pasa esto. Jesús estaba fluyendo en ese don de ciencia. A veces dicen que todos los profetas tienen el don de ciencia, de percepción. No, pueden trabajar con él, pero alguien puede tener este don, no todos. Y el don de ciencia es la capacidad de poder conocer el pasado y poder conocer el presente. ¿Y cuántos quisieran ese don? El don también de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es para discernir qué espíritu opera en las personas, discernir sus motivaciones, para descubrir planes ocultos. No es el don de sospecha. Por lo regular, los que tienen discernimiento de espíritu ven cosas. Yo me cuesta mucho eso, porque dicen: estoy viendo esto, o veo como si tuviese esta persona una víbora enredada, o cuando vi a esta persona de repente vi un accidente o pasó algo así. Entonces esto es bueno y es muy necesario. Tenemos que cuidar nuestras motivaciones, porque si yo le digo: ¿quién quisiera el don de milagros? Sí, amén, todos. Imagínate, ¿para qué? A que vengan a mí a pedirme un milagro y vean cómo Dios me usa. No, Dios cuida también y pesa las motivaciones. ¿Por qué quieres tener un don? Y el de discernimiento de espíritus estará ayudándonos mucho. Creo que es la vida sobrenatural de Dios. Y después vamos a los dones de poder. Los dones de poder es fe. La fe, algunos dicen que fe es tus creencias, y está bien. Es decir, a ver, ¿cuál es tu fe? Yo creo en un solo Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y así, ¿no? Pero hay otra fe que es para salvación. Todos, para ser salvos y ser perdonados por Cristo, necesitamos una fe, una medida de fe. Pero de la fe que habla aquí es la fe que mueve montañas. Es la fe que, aunque las cosas están horriblemente feas, tú le ordenas a la tormenta que se aquiete, que se calle, y suceden las cosas. Y cuánto necesitamos todos estos dones. Alguien que tenga ese don de fe y que pueda ayudarnos a veces a orar en momentos difíciles, y ahorita lo vamos a ver. Hay quienes tienen el don de sanidad. Si tú eres una de las personas que Dios, a mí me gustaría que me usaran sanidad. Y cuando dice dones de sanidad, cabe mencionar que hay personas que Dios la usa nada más para sanar cierta parte del cuerpo. Algunos nada más los usa para sanar huesos. He conocido así que hay ministerios. A otros nada más los usa para otra área del cuerpo. Entonces dice que hay diferentes dones de sanidad, y también yo quisiera el don de sanidad. Dice la Biblia que los anhelemos. ¿Cuántos anhelan don de sanidad? Y yo dije de fe también, dígame. Yo también, aquí es. Ahora, el don de milagros es la capacidad, por ejemplo, de calmar una tormenta, impedir que llueva como el caso de Elías, multiplicar peces y panes, resucitar un muerto, sacar una moneda de un pez. Esto es el don de milagros, y esto es algo completamente sobrenatural. Estos son los dones de poder. Ahora, Satanás es un imitador. Esto es muy importante. Si la iglesia cristiana no le atiza al fogón, como decíamos al principio, y no aviva sus dones, y nos hacemos muy naturales, muy cuadrados, con una cierta forma de liturgia, de religión y cosas de ese tipo, entonces otros tendrán que hacer la chamba que nos corresponde a nosotros, hablando sanamente. Pero hablando que esto trae un gran daño, es que según la Biblia, muchos en aquellos tiempos, los reyes, los políticos, iban a consultar al profeta de Israel. La gente que quería milagros iban a consultar al pueblo de Dios. Esto quiere decir que hoy en día
el nivel de dones no ha tenido el auge, el fuego, el avivamiento que deberíamos de tener. Y por eso este mes estamos hablando de aviva tus dones. Queremos animarles que usted tiene un lugar, que tiene una función y que debe de participar y poner al servicio de Dios sus dones. Y creo yo que en este tiempo deberían estar viniendo políticos, gobernantes, presidentes, para venir, y aunque en parte se está haciendo, pero deberían de venir, y como le hacían en la antigüedad, para consultar al profeta de Dios, para consultar al hombre de Dios, y que puedan decir ellos qué tengo que hacer ante esta decisión. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que salir a la guerra? ¿No hay que salir a la guerra? Y creo que la iglesia debe retomar su papel de autoridad, porque entonces cuando la iglesia no hace su función, entonces lo están haciendo los gnósticos, los hechiceros, muchos de ellos pura charlatanería o haciendo crecer el poder de diablo hasta cierta manera, pero ellos son unos imitadores. Ahora la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Algunos dicen, bueno, pues yo no sabía que existían esos dones. Entonces sí está grave, ahora sí ya está conociendo, ¿verdad? Y yo quiero servir en esos dones. Vamos. Y hay dones de comunicación. Hay 3 dones de comunicación. Es el de profecía. El de profecía, si actúa coordinado con el de ciencia, puede percibir pasado y presente. Si no, el don de profecía, según la Biblia, solamente sirve para animar, consolar y edificar en el momento preciso, con las palabras precisas, a la persona precisa. Y qué interesante está esto, porque en cierta manera lo que yo a veces hago, puedo tomar la función de un profeta. Yo estoy enseñando una palabra logos, pero la palabra rema de Dios, la profecía, es cuando Dios da una palabra para animar, consolar o edificar a cierta persona en cierto momento, en cierta circunstancia, y que dices, oye, yo eso era lo que estaba necesitando. Y Pablo anima y exhorta que profeticemos. Dones de comunicación, está también el don de lenguas humanas o angelicales o espirituales, que son para interceder, para algunas para orar en público con interpretación, y el tercero es interpretación de lenguas. Es un poquito difícil dar una materia de dones en poco tiempo, pero interpretación de lenguas es esa parte de que alguien habla en lenguas y él sí entiende lo que está hablando y las otras personas no entienden. Puedes tener todos los dones. Yo creo que sí. Pablo sanaba, tenía discernimiento de espíritus, hacía milagros. Pablo tenía casi todos los dones, o si no, todos los dones. Entonces, ¿puedes tener todos los dones? Sí, los debes de anhelar, ejercitar, trabajar, y si el Espíritu Santo le place, Él puede impartírtelos. Hay un primario también, donde a veces Dios te decide nada más hacerte depósito de ese don. Deben ejercitarse. Son beneficio para otros y para la gloria de Él. Y quiero decirte lo siguiente: milagros, sanidades y lo sobrenatural es parte del evangelio del reino. Jesús vino, sanó e hizo milagros y preparó a sus discípulos, y los preparó, y no solamente los preparó, les ordenó. ¿Les qué? Les ordenó. A los 12 les ordenó, a los 70 les ordenó. Incluso cuando él llama a los 70, les dice: aquí yo los envío a hablar las buenas nuevas. Cuando lleguen a una casa van a decir: paz sea sobre esta casa. Tú tienes esa autoridad. Si en una casa se está moviendo pleitos y depresión y está siempre una tensión gruesa, un cristiano puede llegar a la casa y decir paz, y la paz empieza a establecer sobre el hogar, según lo que dice la Biblia. Y dirás: paz sea sobre esta casa, y si en alguno hay paz, dice, la paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. Después dice: comed lo que les pongan, lo que les den. Que no seamos chocosos de que, o sea, yo frijoles no como, o sea, es que eso a mí. Dice: coman lo que les pongan por delante. ¿De acuerdo? Dile al que está a tu lado: me pasó rozando, te pegó a ti, creo, eso, no seas delicado con la comida. Tercero, pregunta si hay un enfermo. ¿Qué debe preguntar? Si hay un enfermo, y ora por él. O sea, ve esto.
Y Dios les decía, y sanen enfermos, resuciten muertos, harán cosas mayores de las que yo hago. Y vemos más tarde en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que los discípulos entendieron muy bien el Evangelio, que el Evangelio no consiste en palabras solamente. Pablo le habló a los corintios y les dijo: el Evangelio que vino a ustedes no fue con persuasión humana, sino con señales y prodigios y milagros de parte del Espíritu Santo. Y cuando en Hechos de los Apóstoles, la Biblia relata que resucitaban muertos, sanaban enfermos, pasaban cosas sobrenaturales. Y mira su oración, Hechos capítulo 4 versículo 29. Y a mí me encanta esta forma de orar, y a veces le hemos orado aquí y le he dicho: Señor, mientras te adoramos, permite que se hagan milagros, sanidades y prodigios. Y dice Hechos capítulo 4 versículo 29: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que unge para esto. No es en nuestras fuerzas, no se trata de nosotros, es el Espíritu Santo. La Biblia, cuando Jesús empezó su ministerio, según nos relata Lucas 4:18, lo primero que él dijo es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es una buena frase. Y después dice: y me ha ungido. ¿Me ha qué? Ungido para dar buenas nuevas. Y empieza a hablar: para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, a los presos darles apertura de cárcel. El Espíritu Santo siempre se debe reconocer en nuestra vida que es el que unge para hacer la obra del Señor y cuidar siempre nuestras motivaciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Dice 1 Corintios 14:1: seguid el amor y procurar los dones. ¿Qué debemos hacer? Procurar los dones, trabajar en ellos, pedirlos, ejercitarlos. Pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Aquí viene lo bueno. Ya estuvo bien de hablar. ¿Quién quiere ser usado en el don de profecía? Necesito 3 personas rapiditos que quieran que Dios los use en profecía. Aquí rapidito, 3 nada más. Pónganse en esta rayita. Necesito 3 sillas. Aquí ustedes pónganse, mirando hacia allá. Ustedes anhelan el don de profecía. ¿Les gustaría que Dios los usara? Para gloria de Él, para edificar, para consolar a las demás personas. Sí, ok. ¿Traen Biblia? No, alguien que preste Biblia aquí. A los que quieren ser profetas, hay que, con eso que ya les ponemos la Biblia ahí, algunos ya la dejan en casa, ¿verdad? No, que no tienen. Ahora necesito 3 personas que digan: yo quiero una palabra de Dios en este día, yo quiero que me hable. Aquí tienes que sentarte. 3 personas, rapidito. Órale pues. De acuerdo. Y entonces empezamos a ejercitar el don de profecía. El Espíritu Santo está aquí presente. Yo creo que Él está en control. Yo creo que han pasado las personas correctas aquí, porque los dones se desarrollan por medio de la fe. ¿Para qué es el don de profecía? Para animar, para consolar, para exhortar. Y entonces decimos: Espíritu Santo, vamos, danos la palabra que tienes para tus hijos. Amén. Y algo empieza a suceder. Porque es como ese famoso dicho que dicen que hay quien se quiere ganar la lotería pero nunca compra el boleto, ¿verdad? Hay quien quiere ser profeta pero nunca se atreve a profetizar, porque se tiene que ejercitar. No vamos, ahora es muy importante lo siguiente: la profecía debe de ser juzgada, porque hay gente que luego empieza a hablar cosas antibíblicas, casos que han sucedido por ahí que me han dicho aquí, no, pero no sé qué tan cierto sea, que luego hay un joven por ahí en la iglesia que ni trabaja, ni estudia y ni se baña y ni tiene intenciones de bañarse ni trabajar, y busca a la chica más guapa de la iglesia y va y la toma de las manos y le dice: Dios me ha dicho que me case contigo, que tú vas a ser mi esposa. Y pues la chica
que si es mi hija, dile que el Señor te reprenda, ¿no? Hasta que no me confirme a mí. Entonces, ese tipo de profecías, o es que Dios me reveló que deje a mi esposo y que me consiga otro. Eso no es de Dios, ¿ok? Platican por allí que estaba una profeta profetizando y estaba muy inspirada y estaba diciendo: el Señor dice que así como Noé llevó al pueblo de Israel por el desierto. Y va el pastor y le dice: Ana, no fue Noé, fue Moisés. La hermana voltea enojada, porque luego hay unos que se creen que Dios les habla y no quieren corrección. Si crees que Dios te habla, tu profecía debe estar en la mesa para ser juzgada, según lo que dice la Biblia, Corintios 14. Y la hermana voltea molesta, así como: ¿para qué me interrumpen? Estoy en trance, ¿verdad? Y entonces, y el Señor dice que Él dice lo que le da su gana. Y si dice que fue Noé, para eso es Dios. Entonces, aunque usted no lo crea, hay gente que a veces actúa de esta manera. Todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces empezamos a ejercitar la palabra. Yo les voy a ayudar a ustedes, ¿ok? Estamos ejercitando. Esta es la escuela profética. Busca el Salmo 40. Nada más él. Salmo 27. Salmo 103. Tú te sorprendes, yo estoy ayudando ahorita, pero eso es lo que haría un maestro en una escuela profética. Y yo ayudo una vez, 2 veces, y después ellos empiezan a fluir. Lo que te sorprende es que cuando tú llegas aquí, el Espíritu Santo te empieza a dar más palabra. Pero es hasta entonces cuando empieza a funcionar, porque lo empiezas a ejercitar. ¿De acuerdo? Y entonces, esos primeros versículos, lo estás leyendo. Si es Dios lo que ha dado ahí, se va a convertir en un rema, y ellos van a decir: sí, Dios me lo ha dado. Y si ellos dijeran: no era la palabra que yo necesitaba, no que esperaba, que necesitaba, no pasa nada, porque al final de cuentas no se cometió ningún error, solamente se les dio la palabra. Pero si sí es la palabra, es cuando se empiezan a ejercitar los dones. Necesitamos gente profetizando a través de la palabra con sus hermanos, en el lugar donde te mueves. Dios te dice esto, siendo sensibles a la voz de Dios. Entonces, yo les voy a pedir de favor, escuchen, mírenme, esa palabra la van a aplicar a la vida de ellos. ¿Cómo aplicas, por ejemplo, que Dios me diera ahorita Isaías 3:10 para alguien, y agarro Isaías 3:10? Entonces yo la debo aplicar personalmente. ¿Qué dice Isaías 3:10? Y entonces yo la agarro para alguien y yo le digo: Dios te dice esto a tu vida. Y Dios confirma esa palabra y nos la da. ¿Estás aquí? Diga conmigo: Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. O sea, ve, el Señor le dice que le va a ir bien. Entra usted en una nueva etapa de bendición y que va a comer el fruto de su trabajo, y plantará y construirá y lo disfrutará. Y si ella dice amén y lo cree, ella lo recibe y dice: yo necesitaba esa palabra. ¿Qué hice? La apliqué de una manera directa. Estoy buscando la percepción del Espíritu Santo. Guíame, ¿dónde es?
Entonces, de esa manera se aplica la palabra personalmente. Les voy a pedir que pasen y apliquen la palabra. Señor, gracias. Sigue orando ahí, mantente. Busca la percepción de Dios. La música en el Antiguo Testamento era usada para profetizar. Muchos de los profetas decían: tráeme a un tañedor, alguien. Hay un fluidez, y de esa manera entonces el don se empieza a manifestar. Este tipo de dones libra de la muerte, libra de la depresión. Este tipo de don es otra onda. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dijo? Ahorita me esperan. El Señor dice que ha visto tu corazón y que has esperado pacientemente en Él. El Señor te dice que te saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que pone tu pie sobre la peña. No solamente eso, dice que pondrá un nuevo cántico en tu boca. No habrá más el cántico de maldición y de lamento, sino que hay un nuevo cántico en tu boca. Si Él dice, esa es la palabra que yo necesitaba, que Dios sea glorificado y su vida es renovada. El Señor te dice que Él es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? El Señor te dice que Él es la fortaleza de tu vida. ¿Por qué te has de atemorizar? Aunque se levante un ejército en contra tuya, que tu corazón no tema, porque Él dice que está contigo. ¿Estamos aprendiendo? El Señor te dice que le bendigas y que no olvides ninguno de sus beneficios. Veo que te has estado centrando mucho en todo lo que no tienes y no puedes, pero Dios te dice en este momento que le bendigas por lo que sí te ha dado. Él es el que ha perdonado tus pecados, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que te ha rescatado del hoyo, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca. Él está en control y Él es el que te rejuvenece tus fuerzas como las del águila. Toma tiempo para adorarle y toma tiempo para decirle gracias, porque lo demás te será añadido. Es la palabra que dimos. No hay tiempo, pero si ellos dijeran, esta es la palabra, y si alguien le está salpicando esta palabra, diga, yo la tomo también para mí. Aleluya. Pero hay gente que no la toma, ¿verdad? Muchas gracias, pueden pasar a su lugar. ¿Quién quiere ser usado en el don de sanidad? 3 personas que quieran que Dios las use en el don de sanidad. Rapidito, corriendo con fe aquí. 3 personas. 3 personas. Solamente las 3 que lleguen. ¿Quién tiene una enfermedad y que quiera que el Señor lo sane? Pase aquí, corriendo, corriendo, o te ganan el lugar. Me falta un enfermo. Los milagros se arrebatan. Así es la fe. Así es esto. ¿Ustedes le han pedido a Dios que los use por sanidad? No sé si sí, no sé si no, no sé si sea la primera vez. Pero ustedes que quieren el don de sanidad deberían de andar todos los días, no solamente en la iglesia, en su familia. ¿No tienes por ahí una enfermedad? Quiero orar, algo así, ¿no? Los días domingos, alguien tendrá una enfermedad que por ahí, quiero orar por su enfermedad. ¿Me permites? Y luego viene la famosa pregunta, ¿y si no sana? Y viene la famosa respuesta, ¿y si sí sana? Aparte, si no sana, tú ni lo enfermaste. ¿Cuál es el problema? Los médicos nos cobran 600 una consulta.
o varias consultas y a veces ni sanamos. Por lo menos nosotros ni cobramos. ¿Estamos? Y nunca ellos nos dicen, te voy a regresar el 50% porque no sanaste y es que me equivoqué. Entonces, ¿por qué te vas a sentir mal por orar por enfermos? Estamos, es que así es como se debe de ejercitar el don de sanidad. Sino, ¿cuándo va a haber sanidad? ¿Cuándo se va a desarrollar? Entonces, el don de sanidad es así, permíteme orar. A mí me han sucedido casos de personas, por ejemplo, que me dicen, dice que en 24 horas se muere, es simpatizante del evangelio, puede venir usted al hospital para orar por ella y que reciba a Cristo en su corazón. Y llego así como que corriendo y bueno, me dice que se muere en 24 horas, entonces aquí untar los santos óleos. No, no es cierto, hay que decirle que Cristo se arrepienta para que pueda ir al reino, que Dios tenga misericordia de esta persona. Y empiezo a orar y ya después, al final, moribunda la persona, le digo, ¿crees que Dios te puede sanar? Voy a orar por sanidad. Y al siguiente día sale con su propio pie. Y hasta yo me quedo más sorprendido que nada. ¿Qué, Señor? No me lo revelaste, pero yo oré por sanidad y pasó. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús dijo, vayan y sanen enfermos, impongan las manos y sanen enfermos. Es una orden, ¿de acuerdo? Entonces debemos de orar por sanidad en la familia, en la casa. Estás facultado para ello, según la Biblia, estás facultado para ello. Pregunten qué enfermedad tiene. ¿Quieren cambiarse o quiere hacer usted la oración? Por la fe nada más, como usted me diga. ¿Usted quiere orar por su esposo? ¿Prefiere que? Pregunta cuál es su enfermedad y después en el nombre de Jesucristo ordenen que esa enfermedad se vaya. ¿Ustedes creen que pueden recibir su sanidad? Más les vale, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Extiende tu mano y vamos a fortalecer. Padre, estamos pidiendo que tú seas obrando sanidad sobre estos cuerpos. Estamos obedeciendo a tu palabra. Impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hablamos reconstrucción de miembros. Hablamos que se reprenda, salga huyendo toda enfermedad, se seque en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesucristo, sanidad en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad y te damos gracias por manifestar tu gloria. Gracias, Señor. Empiecen a dar gracias. Vamos, díganle, Señor, gracias por la sanidad. Gracias por la sanidad. Necesitamos más hombres y mujeres orando por sanidad. Necesitamos más gente orando en la iglesia por sanidad, que llega y ahí orando unas personas, otras allá orando de la derecha. Oye, ¿no traes una enfermedad? Y estiras tu mano y reprendes la enfermedad. Así se ejercitan los dones. Declaren la sanidad y terminen ahí. Yo cuando veo que los apóstoles y Jesús oraba por sanidad eran muy sencillos, pero porque la oración y la fe y la relación es atrás del telón. Yo quiero durar poco en la sanidad, poco en algo, debo estar atrás del telón. Es para todos crecer ahí. Confiese en su sanidad, Señor. Diga, Señor, gracias por mi sanidad. ¿La cree? Vayan a su lugar. Esperamos buenas informaciones de ustedes. Gracias. ¿Quién quiere ser usado en el don de fe? El último don que vamos a ejercitar. ¿Quién quiere ser usado en el don de fe? Que digas, a mí me gustaría tener una fe fuerte para ayudar a otras personas. ¿Quién quiere? Acá. Dos más, rapidito. ¿Quién quiere ser usado en el don de fe? Y ahí vienen dos. A ver. Ok. 3 personas, escuchen bien lo que voy a decir. No hablo ahorita de enfermedades. Personas que tengan un problema jurídico, un problema económico prácticamente imposible, y que tú digas, yo creo en los milagros. Ven y siéntate ahí. Una más que necesita el milagro. Les digo que se conquista. ¿Qué es fe? La fe va fuera de lo común. La fe, escúchame, el que tiene el don de fe, en este momento que está la tormenta, no le ora a Dios. Dios, quita esta tormenta, no. El que tiene el don de fe le habla a la tormenta
Y le habla a la tormenta y le dice: en el nombre de Jesucristo enmudeces. En el nombre de Jesucristo te callas toda enfermedad. Y cuando hablamos, por ejemplo, a la economía, en el nombre de Jesucristo ponemos un basta al desorden económico, a las deudas sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesús. Y tomamos lo que Dios dice y empiezan a profetizar. Hablo al norte, hablo al sur, hablo al este y al oeste, que vengan los recursos económicos, que venga la sabiduría, y empiezas a hablar de una manera en autoridad. Personas que tienen problemas jurídicos, empieza a hablarle al problema. Y dijo: si tuvieras fe y no dudares, le dirías a la montaña, a las cosas, a las personas, se le ordenan. En este sentido, Dios necesita que tú y yo hagamos nuestra parte. Cuando Él llevó a Ezequiel a una visión de huesos secos, ¿y por qué tuvo que llevar a Ezequiel? Porque Dios es así como trabaja. El gobierno lo ha dado aquí en la tierra a los hombres y necesita que nosotros nos fusionemos con Dios para que los milagros sucedan. Y dice su palabra que le dijo: ¿ves todos estos huesos? Y le dijo: sí, Señor, ¿vivirán? Le pregunta, más bien Dios le dice: ¿vivirán? Y le dijo: tú lo sabes. La siguiente palabra es: profetiza sobre estos huesos. ¿Qué voy a profetizar sobre estos huesos secos? Huesos secos simboliza gente con problemas, con enfermedades, gente acabada, derrotada. Y dijo: profetiza vida. Y habla a los extremos, a los polos, y di que vida venga sobre estos huesos. Y ustedes conocen la historia, y si no, léanla en Ezequiel. Entonces, ustedes lo que van a hacer es: pregúntenle por el problema, qué problema tienen, y después ordenen al problema que se solucione en el nombre de Jesús, que se abran puertas que estaban cerradas. Vamos. Ministerio de alabanza, que ya esté acá listo, por favor. Les voy a pedir que se pongan de pie a todos los presentes, excepto los que están ministrando. Gaby, ¿puedes subirle a la música, por favor? Algo que tenga que ver. Vamos a empezar a orar por enfermos. Si usted cree en el Señor, esto es asunto de fe. Para muchos es un asunto de locos, pero la vida espiritual a veces es más real que la vida física y funciona. Yo creo lo que la Biblia dice, yo creo lo que Dios dice, y es ahí donde empezamos a activar nuestra fe. Diga conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que puedo, y yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y diga conmigo: Señor, ayuda a mi fe. Aumenta mi fe. Yo pido que mi fe sea fortalecida. Yo pido que mi fe sea fortalecida en este momento. Si algunos gustan ponerse su mano en su frente, en el nombre de Jesús, estamos hablando que toda incredulidad se derriba, todo ateísmo, todo humanismo, todo sembrado ahí, que esto no es posible, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si alguien quiere un milagro, tiene que hacer barbecho, tiene que preparar la tierra y decir: incredulidad fuera en el nombre de Jesús, temor fuera en el nombre de Jesús, porque yo recibo mi milagro en este día. Y le digo: Jesús, aumenta mi fe en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo oro por sanidad, porque Jesucristo llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. Si quieres orar por ti porque tienes una enfermedad, si quieres orar por un familiar, por alguien, impón tu mano y dile: en el nombre de Jesús, tú conoces la enfermedad, repréndela, repréndela. Y en el nombre de Jesús di: yo reprendo toda enfermedad del cuerpo de tal persona. Estamos hablando al cáncer, estamos hablando a los tumores que desaparezcan. Vamos, aumenta tu fe, ejercítala. Estamos hablando al diabetes en el nombre de Jesús. Le hablamos al páncreas, que sea sano en el nombre de Jesús y empieza a producir insulina de la manera que fue establecida. Estamos hablando a los riñones, estamos hablando a los pulmones y estamos hablando: sean sanos
en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando que quistes desaparecen en el nombre de Jesús. No vas a morir por esa enfermedad, no vas a morir con esa enfermedad. Y diga: yo lo creo, porque hay gente que ya sueña morirse con esa enfermedad. Se ha metido tanto su enfermedad que le cuesta poder creer. Yo te hablo en el nombre de Jesús: no vas a morir con esa enfermedad, porque hay sanidad para ti, hay esperanza para ti. Estamos hablando a tus defensas que se activen en el nombre de Jesús. Estamos hablando que se multipliquen, y toda célula que esté causando daño desaparece en el nombre de Jesús. Virus salen en el nombre de Jesucristo. Se los ordenamos, porque está escrito: pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo hablo sanidad sobre los presentes, sobre los que tienen la fe, y yo hablo milagros. Estoy profetizando nuevos diagnósticos por el poder de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Nuevos diagnósticos.